Llega el momento de incluir. Así es. De inclusión. De diversidad, de educación, de cultura. De todo poco. De todo. Poco, ¿no? O sea, no tiene que haber un momento, tiene que ser todo el tiempo. Pero es para presentar a nuestro columnista del día lunes. Estamos hablando de Miguel El Chango Nicolini. Fuerte el aplauso. No, tremenda. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, antes que hable de lo que va... Ahí escuché a Mayra decirles niñes, me parece que como bien, vos es todo el momento. Claro. Inclusión, por favor. No es que viene el Chango y nos acordamos de No, tratamos de incorporar lo que vamos aprendiendo. Es difícil igual, Chango. Sí, es difícil. Bueno, justo te hoy... da cosa. Justo hoy, No sé por más qué vos que estás diciendo que es difícil, que intuyo que te autopercibís varón, ¿no? ¿Vos también, José? Sí. Los fines de semana, sobre todo. Los fines de semana, sobre todo. No, y justo hoy la idea es un poco charlar, ¿no?, con un invitado que ahora lo vamos a presentar sobre justamente estas cuestiones, ¿no? Cómo repensarnos para poder justamente transformarnos y en base a eso, obviamente, transformar el lenguaje en el marco de tu trabajo, por ejemplo. Especialmente para los varones, ¿no? Que la tienen un poco más difícil, que la tienen un poco por una cuestión de historia, ¿no? El varón siempre ha sido puesto en un lugar y se ha puesto en un lugar. Pero Chango, igual lo digo que es muy difícil en el sentido de que por ahí vos lo venís pensando y cuando lo decís todo ya y quedó. ¿Entendés? Como que es tanto tiempo de lo otro, digamos, que empezar a romper todas estas estructuras, la famosísima frase de desconstruirse y demás, cuesta muchísimo. O sea, tenés que desarmar todo un molde para poder armar otro dentro de nuestras cabezas cuadriculadas, digamos. No, por supuesto que sí, no es fácil, pero bueno, hay que ir haciéndolo, por lo menos la utilización responsable del lenguaje. Claro. Está bien, no solamente decir o, está bien decir está bien decir a. Creo que hay un montón de mujeres que están reclamando que se diga A, y hay un montón de gente de la diversidad que está reclamando que se diga E, bien, o que se repiense el lenguaje. Entonces, nuestra responsabilidad más como periodistas es repensarlo todo el tiempo, sí, así como también los les ciudadanos. ¿Por qué es importante? O sea, ¿a quién? Porque... cambiándolo, porque siempre escuchamos a los varones decir cómo les cuesta, ¿no?, desconstruirse. Sí. Ahora, ¿qué estamos cambiando? ¿O a quién estamos perjudicando, no? Si cambiamos estas formas. Yo creo que si cambiamos estas formas, no indirectamente, directamente se van transformando, vamos transformando las formas de relacionarnos en sociedad, ¿no? O sea, las formas de vincularnos con un otro, con una otra, con un otro, desde una lógica menos violenta, desde una lógica más amorosa, porque estamos incluyendo, ¿sí?, a quienes han estado por fuera, en este caso, ¿no?, del lenguaje, a quienes han estado por fuera de lo que es el lenguaje. A su vez también nos enseña a el repensarnos, el reconstruirnos, nos enseña también a mirarnos hacia adentro, a mirar hacia afuera y a mirar las instituciones. Entonces lleva a que esas instituciones también se vayan transformando en pos de un montón de gente que está afuera, ¿no? Estamos hablando de un femicidio por día prácticamente, los travesticidios no están contados, la violencia que sufre la comunidad LGBT, la violencia que sufren las niñas que quieren ser otra cosa que la cultura dice les dice. Me parece que tiene que ver con eso. O sea, para mí, para poder transformar eso, aparte de un montón de situaciones, tenemos que comenzar por uno y una misma, para repensarse, para ver dónde yo puedo reproducir una lógica violenta, dónde yo puedo reproducir una lógica no inclusiva, ¿no? Y si cambio yo, puedo ir cambiando los espacios donde circulo. La radio, el Estado, la empresa, el banco, ¿no? Muy bien, sí, la verdad que... Creo que ya está con nosotros Iván Ortiz para hablar un poquitito más acerca de esto, porque hoy el tema que eligió Chango es masculinidad no hegemónica. Mira. Y es un amigo de la casa, Iván Ortiz, hay que decirlo, ¿eh? Es uno de los que nos ha escuchado desde el primer día del programa. No sé si lo sigue haciendo. Yo creo que escuchó el primer día. Sí, es fan, pero mandó mensaje el primer día, después no mandó más nada. Pero igual lo saludamos. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mayra, y a todo tu equipo, Federico, José, Chango, buenas ¿cómo tardes. están? Buenas tardes. ¡Qué privilegio! Mirá lo que estás, tanto tiempo. Sí, mira, no estoy medio gordo, ¿no? De la buena vida. No, está perfecto. Iván, la cuarentena, Iván. Sí, amigo, no quiero saber nada ya. Iván es referente, para quienes no lo conocen, es referente de Angaú Padel Inclusivo, que pertenece a los deportes LGBTIQ de Corrientes. Si querés contarnos un poquitito de qué se trata, Iván, y después vamos a... Dale. Sí, en realidad, Deportes Inclusivos surge hace 2 años atrás.
en base a lo que fue el TNI, que fue el Torneo Nacional por la Inclusión, donde Corrientes fue sede ese año. Entonces, nosotros y nosotros, quienes pertenecemos al colectivo, no tenía, digamos, un equipo deportivo conformado, y a raíz de eso, Dylan Elías Cardoso, que es nuestro coordinador, y en acompañamiento con la Secretaría de Deporte de la provincia, nos animaron a poder construir este espacio deportivo, que es lo que realmente hacía falta. Y más allá de todo eso, también es importante aclarar que somos uno de los deportes inclusivos que tiene la zona, porque creo que lo más cercano que tenemos a deportes inclusivos tiene Entre Ríos, Paraná, así que estamos ahí nomás. Bueno, no, buenísimo el trabajo que hacen. Yo también lo conozco a Maite Vara, también la coordinadora. Maite Vara también, que está súper presente. Sí, de diversidad de la provincia. Iván, la idea, como decía Mayra hoy, ¿no? Que charlemos un poquitito sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la masculinidad hegemónica, vamos a decirlo de otra forma porque si no suena como muy académico. Claro. Digo, ¿cómo hacemos para que el macho se deconstruya? ¿Cómo hacemos para que el macho se rompa, ¿no? Y comience a generarse otra forma de ser varón, otra forma de transitar la masculinidad para, vuelvo a repetir, hacer de la sociedad una sociedad más justa, más equitativa, libre de violencias? Es un tema bastante crónico, digamos, o sea, por lo general, igual a mí me gusta siempre entrar en temas de diálogos y de discusión respecto a estos temas, y es un tema como bastante crónico, más allá, por ahí por las generaciones un poco más antiguas, no quiero emplear la palabra viejos, pero por ahí por lo general, digamos, quienes son un poco más grandes que nosotras y nosotros, quizás por ahí le cuesta un poquito hablar acerca de este tema de romper el estigma de la masculinidad hegemónica. Quizás por ahí a mí también me costó mucho en su momento. Yo tengo que aclarar que no soy de Corrientes Capital, soy del interior, o sea, el adoctrinamiento y el mandato social es un poco más conserva, entonces es como que por ahí me costó también un poquito romper esto. Iván, te hago una consulta, si podés contarlo, si querés contarlo en realidad, ¿qué te decía ese mandato, ¿no? Cuando vos eras niño en el interior de la provincia en relación a tu masculinidad y que vos seguramente entrabas en conflicto, ¿no? Con eso. Ay, qué difícil, porque encima yo fui a un colegio donde era católico, imagínate, yo siempre siempre me declaré abiertamente, más allá de que después mi familia lo fui declarando. Encima, hablar de declarar, digamos, qué es lo que sos en el siglo XXI es como muy difícil todavía, es horrible, digamos, hablar de este tema, porque decimos, bueno, yo soy de Virasoro, o sea, 300 kilómetros de Corrientes Capital, una ciudad bastante conservadora, mi familia también es bastante conservadora, y acá también quiero aclarar algo, que el dogma religioso siempre está instalado en cualquiera de las instituciones, sobre todo en la familia. Y a mí bastante me costó en el colegio, en los clubes deportivos, en las familias, ni hablar, es algo que siempre choqué hasta ahora. Ahora no tanto, digamos, porque tengo... Coincido, a mí me ha pasado lo mismo. Acá en Corrientes Capital fui a primaria y secundaria católica. Por suerte tuve gente dentro de lo que es el catolicismo que me ha enseñado otras cosas, me ha enseñado muchas cuestiones que tienen que ver con la libertad, o sea, fui a los... con los salesianos que tenían como otra lógica de pensar algunas cositas, pero igual sentí el hacha, ¿no? El hacha de que tiene que ver con el adoctrinamiento, como decía, el castigo, si mi forma de ser varón transgredía o no era la que tenía que ser, ¿no? O sea, no podía ser sensible, no podía llorar, si me juntaba mucho con las pibas, era, maricón, ¿por qué te juntás tanto con las chicas? Sí. Es que ahora todavía incluso se sigue viendo eso. Yo por ahí trato de romper un poco el estigma, pero incluso a veces en mi propia familia o en los amigos, tipo, ¿por qué te pones eso? ¿Por qué te pones esa remera si esa remera tipo es de mujer, por ejemplo? ¿O por qué te pones ese color? Entonces, yo por ejemplo hablaba la otra vez con un familiar y me dice, ¿por qué usas ese color de remera? Una cosa así. Y digo, escucha, tipo, hasta mi sobrina que tiene 5 años entiende que el color rosado no es para las nenas ni el azul para los nenes, o sea, romper con esa hegemonía que por ahí sí, el mandato social lo instaló muchísimo, y todavía seguir hablando de eso de que para en el mismo colectivo también, en el mismo colectivo también se ve que el rol activo es como el rol más fuerte, o sea, cuando, somos muy... Bueno, pero ni siquiera nosotros o nosotros mismos nos damos cuenta de que por ahí seguimos empleando todavía esa... Y lo que está planteando Iván es importante, o sea, por ahí uno piensa de que la comunidad LGBT en todo lo que plantea hacia su interior es sumamente perfecta, ¿no? Somos imperfectos, claro. Y también reproducimos muchas veces la lógica varón-mujer, la lógica macho-hembra, la lógica, violenta en nuestra propia comunidad, ¿no? Lo que planteaba acá Iván, de activo-pasivo, que tiene que ver con los roles sexuales.
Pero bueno, también eso se va deconstruyendo, ¿no? Se va deconstruyendo y hoy en día creo que la comunidad ya la tiene bastante, discutida por lo menos, ¿no? El punto está en qué pasa con los colores, qué pasa con la crianza de las niñas, ¿no? Y cómo estos dogmas o estos mandatos del ser masculino puede impactar negativamente, y digo negativamente, generándole tristeza al niño, generándole angustia, generándole pérdida de tiempo, pérdidas de infancias, ¿no? Cuántas infancias son arrojadas, digamos, a la calle. Totalmente. Entonces, me parece que tiene que ver un poco con eso. O sea, son algunas cuestiones que creo que todos las hemos pasado, ¿sí? De dónde nosotros... ¿Qué tenemos que hacer para reafirmar nuestra masculinidad? Por supuesto que el plano sexual es el clímax, digamos, ¿no? Como la maestría, ¿sí? Pero digo, no para entrar en eso, sino hay otras cosas anteriores que tienen que ver con esto, no desarrollar una sensibilidad, generar... aparte de expresar nomás, digamos, el tema de la identidad, la gente cree que género e identidad son la misma cosa, entonces por ahí también, nosotros entendemos también gente que pertenece al colectivo, por ahí a veces somos muy específicos en un montón de cuestiones que por ahí también es cierto, confundimos a la gente, y a la hora de comunicar también se malinterpretan un montón de cuestiones. Pero te hago una pregunta, vos hablaste de la genitalidad, o sea, la masculinidad, o sea, el ser varón está definido por la genitalidad, ¿sí o no? Que se está definido por la genitalidad. Por la genitalidad, o sea, digo, por si una persona nace con pene o con vagina, digo, eso influye en el que hace, en la construcción de la masculinidad. En realidad, algunos creen que sí, pero no, o sea, estamos todos locos, tipo, porque digamos, seguir tipo creyendo que eso tiene que ser así, es más, tipo, quería hablar anteriormente respecto a que el mismo colectivo feminista, la marea feminista, fue la que vino a romper con ese estigma de romper con la hegemonía de la masculinidad, o sea, ellas mismas nos vinieron a enseñar, el colectivo femenino nos vino a enseñar eso, o sea, y todavía aún así creemos que el hombre no puede sentir, el hombre no puede llorar, el hombre no puede usar unas zapatillas rosas, o sea, seguir creyendo eso, digamos, atrás un montón. Hay una cosa que yo ahí rescato en lo que vos decís, que el hombre no puede llorar, el hombre no tiene que ser sensible, el hombre, digo, la historia lo puso no solamente como el sujeto universal, sino también le puso, y con esto no quiero justificar, quiero que se entienda, ningún tipo de ejercicio de la violencia por parte del varón, pero digo, le pone también una carga sumamente fuerte. Las mujeres están en la casa y los varones son superhéroes, esta idea de que tienen que ser súper fuertes, súper machos, súper todo. Ahora, Iván, a mí me interesaba ir por el lado de precisamente dónde se te ocurre a vos generar este tipo de discusión. En un lugar como el deporte, que es tan a veces, incluso... dentro de los varones está visto como que el gay al deporte no se dedica y claro, es otro estereotipo, ¿no? Yo toda mi vida jugué al hockey, y depende también tipo de eso, o sea, más allá de todo eso, por ejemplo, me acuerdo que, imagínate, en Villasoro, tipo decir que jugabas al hockey y eras totalmente gay, yo siempre asumí, tuve bien en claro lo que soy, y con orgullo me encanta decirlo, pero quizás por ahí también es los deportes, tenemos compañeros y compañeras, por ahí del colectivo trans también, que muchas veces creo que es uno de los colectivos más vulnerados y más arrojados a la pobreza, a la discriminación, a la violencia, y hoy por hoy, digamos, poder acceder a un deporte inclusivo, un espacio donde realmente nos sentimos más allá de que nos sentimos contenidos, para mí es un gran logro, porque que la gente hoy por hoy también tenga deportes inclusivos, es hablar realmente de inclusión, porque no solamente es solo deporte, sino que también hay una formación por medio de Dylan, que es un genio, que lo admiro muchísimo también, poder acceder claramente a los deportes a nosotros nos beneficia un montón. Bueno, hay todo un grupo de pertenencia, hay un grupo de contención que se genera en virtud a este deporte, pero digo, qué buen lugar para entrar a hablar de masculinidad y qué buen lugar para romper, digamos, con los estereotipos. Bueno, pero fíjense que en el deporte, ¿qué es lo que te enseñan? Tú tenés que ser el mejor, tenés que aplastar la cabeza a tu contrincante, tenés que ser básicamente como omnipresente, el macho alfa, digo. Y está bueno que los varones se comiencen a repensar, a replantearse, no a todos, y digo con no, los ha hecho felices. Digo, ha generado un montón de angustia, ha generado un montón de tristeza. El mandato masculinidad, esto yo lo rescato de Rita Segato, plantea que es un mandato de potencia, porque pone al varón no en un lugar omnipresente, como todopoderoso, y en realidad, ¿a costa de qué? A costa de no ser
o no permitirse sentirse otras cosas, sentir otras cosas, construir o caminar la vida de otra forma. Entonces ella plantea y dice, bueno, el mandato de masculinidad es un mandato de crueldad, digo, porque justamente no te deja opción para construir o para pensar tu masculinidad desde otro lado, desde un lado más sensible, desde un lado más amoroso, claro, desde un lado más empático, ¿no? Aparte es violento también, Chango, si te pones a pensar es bastante violento. Yo cuando todavía ni siquiera tenía la capacidad de discernir y era más chico, o sea, a mí el mandato social te obligaba a que yo tenga que buscarme una chica cuando en realidad mi deseo no era esto, digamos, o comportarme de determinada manera, era bastante heavy, entonces es violento todavía. O sea, es violento. Es violento. Es violento, por eso que cuando... y acá lo hemos hablado varias veces, o sea, cuando comienzan los varones a darle vuelta a las cuestiones del feminismo, a las banderas que levantan las mujeres y la diversidad, digo, en vez de seguir señalando ese movimiento que tanto nos ha enseñado, estaría bueno que se sienten, aprendan justamente de ese movimiento y se cuestionen un poco, ¿no? Sí. Chango, preguntarle a Iván cómo los pueden encontrar, cómo se abren ustedes, digamos, a la comunidad, porque deben haber muchos chicos, muchas chicas que buscan, digamos, también a través del deporte, que lo decía Mayra, me parece como un espacio más revolucionario aún de todo lo que ya se ha hecho, un buen espacio como para encararlo. Esto vos decías recién, yo jugué al hockey siempre y yo conozco muchos amigos, compañeros a los que les gustaba el hockey, pero no lo practicaron nunca por esta cuestión del estigma de un deporte ¿Es de mujeres o es de varones? Es de mujeres o es de homosexual, una locura, digamos, pero bueno, sí pasó y así pasaba. Bueno, sí, bueno, el cesto es de las nenas, el vóley es de las nenas, claro, el varón de jugar a eso, ¿no? Aparte, nosotros, por ejemplo, en lo que es, por ejemplo, vóley, ahora que tenemos, porque tenemos varios equipos, tenemos conformado varios equipos deportivos, tenemos pádel, hockey, inmersión, básquet, vóley. Y en vóley, por ejemplo, que son la mayoría de nuestras compañeras trans, ellas hoy por hoy se sienten un poco más cómodas a poder acceder a un equipo de una ropa o un uniforme deportivo, en el cual hace varios años atrás no querían ni siquiera participar de ningún deporte, y hoy por hoy encuentran en ese espacio esa comodidad y esa contención de poder decir, bueno, me voy a entrenar y me pongo la ropa con la que me siento cómoda. O sea, es un gran logro, para mí la verdad que es un gran logro. Somos varios equipos, las redes están siempre abiertas y tenemos diferentes nombres a la respuesta de José, así que sí, lo que nosotros hacemos es, no es un equipo, Deportes Inclusivos no es partidario político, somos apolíticos, bueno, en realidad todo es político, cualquier reclamo todo es político, pero no hacemos con ningún tipo de distinción ni política ni religiosa, es más, tipo, tenemos algunos compañeros que son heterosexuales y es más, con el proceso y en el camino van cambiando, van haciendo su forma de pensar y se van desconstruyendo, que es lo más importante de todo. Eso está buenísimo, ¿no? Porque también uno piensa de que los grupos de la diversidad, los grupos de la diversidad sexual o los grupos de las mujeres circulan solamente mujeres cis, gays, lesbianas, trans, digo, no, circula un montón de gente que está curiosa y que está con ganas de conocer otras realidades y de repensarse, ¿no? Porque totalmente. Sí. Angaú Padel los buscamos así en Facebook y en Instagram, ¿no, Iván? En Instagram nomás, la verdad que solamente somos Instagramers. Angaú Padel Corrientes, después tenés Yaguareté, Voley Corrientes Inclusivo, Catupirí, que es el equipo de hockey, y tenemos en Bolleré, que es el equipo de básquet. Todos, digamos, con nombres que nos interpela a la cultura correntina para no perder nuestro sentido de pertenencia. Iván, buenas tardes, Iván. Sí, te escucho, Federico. Ahora bien, pasemos a lo que nos importa a todos, digamos. No embarremos la cancha. Mira, escucha, mirá que si vos mirá que yo respondo todo, yo no tengo problema, consultá que yo acá no soy técnico ni específico. Buenas tardes, Iván. No técnico y específico. El sábado estuvimos con su amigo Alexis Abad. Primera cosa que podemos comentar. Me encanta. Bueno, con Alexis tengo varias cuestiones ahí. Sí, buenas tardes, Iván. Mi pregunta va por el lado del deporte, básicamente. Vale. Quiero saber, porque, a ver, vamos a militar el pádel y todo lo demás, pero ¿qué tal juega Iván? La pregunta que todos nos hacemos. ¿Anda bien? Y ahora, mira, después de un año fijé parado, yo la verdad me está metiendo excusas. Primero me metes excusas. Pero escuchá, ahora empecé hockey, así que mirá, agarrate, porque se me cruza por el camino. Eso. Ahí está. Ojalá se le cruce Federico. No, yo no puedo ir a jugar al hockey porque primero no sé ni las reglas. Y segundo, no me puedo torcer así porque mi columna tengo hernia al tercer disco. Ya está muy roto este hombre. Pero, claro, estoy vieje. Pero voy a ir con,
mis compañeros acá, el Chango por un lado, vamos ahí con José Loquet, usted me consigue ahí unos parteneres y vamos a jugar por la coca. Dale, me encanta. Igual, nosotros en deportes inclusivos lo que hacemos es ya no acceder más a torneos, esto lo tengo que aclarar sí o sí, no accedemos a torneos binarios, o sea, tratamos de acceder sí o sí siempre a torneos inclusivos. ¿Qué sería un torneo binario, Iván? O sea, en realidad que hacen solamente mujeres o hombres, no, nosotros lo hacemos siempre mixto por esa cuestión también. Muy lindo. Es bastante amigable y no una cuestión competitiva. Yo te funciono bien de árbitro. Claro, pero Mayra tiene yo soy, no es una cuestión de género, deporte, pero yo te funciono bien de árbitro y te la pongo en arquera a Susi Ander. Mayra, de fútbol. Mayra, vamos a armar un equipo de fútbol, me encantó. Ahí estamos comprometidos porque me tira el meñisco. La nueva Maradona. Así, al pasar quedó, pero dijo me tira el meñisco. O sea, le cambió otra letra ya a un... Pero está bien. Podemos poner el marisco me tira el marisco. Pero escuchá, la que anda bien para los deportes pesados siempre nuestra carta ahí es Susi Ander, que se levanta 300 kilos está ahí en la pecera. Divina. Bueno, pero bueno, la verdad que estaría interesante ir a compartir ahí. Totalmente. Sí, obvio. Igual tenés vóley, tenés pádel, tenés hockey, tenés básquet. Estoy pensando, desde que Iván nombre y nombre, estoy pensando alguno que calce para el pádel que es de gordito, de gente grande. ¿Cómo? ¿Sabe qué? Es el deporte del que queda parado. Sí, no, tampoco. En ningún deporte nadie en ningún deporte la gente para fumar. Eso no pasa. No. Entonces, no vas a calzar en ninguno así. No me está respetando mi espacio. Acá estamos hablando de la inclusión y todo eso, y no me están incluyendo a mí. No incluyamos al cigarrillo, en esa no. Limitaciones de saludable, tiene que ser saludable. Claro. No fume unas horas antes. Sí, el tipo te esperen un ratito y se va a fumar. Se disuelven los deportes y entramos a fumar todo. Claro. Todo arruinado. No ganamos ningún campeonato después. Bueno, recordarle a la gente dónde puede encontrar, porque hay gente que habrá escuchado esta charla y realmente le habrá interesado mucho, como decía el señor Loquet. ¿Dónde los encontramos? En las redes sociales. Bueno, ya me dijiste que era Instagram, ¿no? Y bueno, en realidad aquí por donde pasa todo, que es el motor de todo esto, es Dylan Elías Cardoso, que así lo encuentran en Instagram y en Facebook, que él es el coordinador de todos los deportes, y después sí, en base a, igual él siempre está mencionando a todos los deportes, así que como para centralizar un poquito, más vale los buscan a él, que él es el que nos hace el contacto, él es el que incluye, él es el que motiva, así que todo pasa por él. Bueno, muchísimas gracias, Iván. Un beso grande, Iván. Muchas gracias, Iván. Escuchen, no quiero participar de los sorteos porque después por ahí mirás y gano, van a decir que va a haber tenés una que mandar tu baile de TikTok. Esta semana no, la semana que viene sí. Ya está. Baile de TikTok y entra a competir. Bien. Ay, me muero. Bueno, voy a hacer mi TikTok. Ya. Frenamos ya y hago. Doble chance si es con Alexis Abad. Me muero, ganando. ¿Sabes qué? Te vamos a hacer un piquete. Más vale. Fuerte. Qué dupla. Polémico. Qué dupla Gracias, Iván. Bueno, y estamos, nos vemos. Nos vemos. Decía... Así.